Ser hijos de Dios, hermanos, nos pone, escuche bien, nos pone en una posición donde Dios desea nuestro crecimiento. Lo voy a repetir, ser hijos de Dios nos pone en una posición donde Dios desea, hermanos, que nosotros estemos, ¿qué? Creciendo. Que nosotros, hermanos, usted y yo hagamos la voluntad de Dios. Nos pone, hermanos, en una posición donde Dios desea realizar sus propósitos, donde Dios desea, hermanos, hacer sus deseos en la vida suya y en la vida mía. Nos pone, hermanos, en la posición donde Dios desea hacer grandes cosas en nuestras vidas. Amén, hermanos. Cada persona, hermanos, que Dios ha salvado, que Dios ha rescatado, Dios desea, hermanos, que el estado de esa persona, que el estado, ¿verdad?, en el que se encuentra, sea, escúcheme bien, aún mejor de lo que está. Sea, hermanos, aún mejor de lo que fue, de donde Dios lo rescató. Sea, hermanos, un progreso para que sea mejor. Dios, hermanos, escuche bien esto, no desea que tú te estanques. No desea, hermanos, que tú te limites. No desea, hermanos, que tú limites a Dios. No desea, hermanos, que tú y yo, ¿verdad?, simplemente tiremos la toalla fácilmente. Dios, hermanos, no desea todo ello, sino que desea que vivas y estés en el tiempo y en el momento que Él quiere. No que te quedes, hermanos, en el mismo tiempo y en el mismo momento donde Dios te rescató. No, hermanos. Nunca ha sido el deseo de Dios que tú te estanques, que tú te frenes, que tú te quedes, ¿verdad?, pasivo. No, hermanos, debe haber un progreso. Debe haber, hermanos, un crecimiento. No es el deseo de Dios, escúchame bien, que te quedes en un tiempo pequeño. La Biblia dice, hermanos, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será, no dice solamente grande, dice será muy grande. Será muy grande. Quiero mencionarles, hermanos, un poco de contexto de este verso. Recuerden, hermanos, que Job está en una situación que posiblemente, hermanos, usted y yo jamás quisiéramos estar. Tener que perder, hermanos, absolutamente todo. Todo, hermanos, incluyendo, hermanos, la propia salud de él, sus hijos, su esposa, hermanos, no la perdió. Pero las palabras que ella menciona, hermanos, son palabras dolorosas. Job, hermanos, había perdido completamente todo. Y después, hermanos, de todo ello, llegan a él 3 amigos. Y en el contexto, hermanos, de este versículo que hemos leído en el capítulo 8, vemos a un personaje, uno de los 3 amigos de Job, llamado Bildad, el cual, hermanos, Bildad, ¿verdad?, no conocía realmente lo que estaba pasando con Job. No sabía, hermanos, que el estado de Job era porque Dios lo había permitido. Bildad, hermanos, se adelanta, hermanos, a pronunciar palabras que no debía haber dicho. Y esto es interesante, hermanos, porque muchas veces, posiblemente usted y yo, hemos cometido el error de poder pronunciar palabras cuando alguien o cuando alguna persona esté pasando por alguna enfermedad, por alguna prueba, por algunas circunstancias. No, hermanos. A veces se piensa, es que está en pecado. Uno no sabe, hermanos. Uno no sabe. Al menos que conozcas el contexto. Pero muchas veces, hermanos, se desconoce el contexto. Usted y yo, hermanos, debemos cuidar nuestras palabras al ver a una persona tal vez enferma, una situación difícil. Sobre todo, como les decía, si no conocemos el contexto de las cosas.
Bildad, hermano, le dice a Job que la causa por la cual sus hijos han muerto fue por el pecado de ellos, sin saber, hermanos, que la causa era que Dios le permitió a Satanás tocar su vida. La Biblia dice ahí en el verso número 4 de Job 8, verso 4 dice: si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de ¿qué, hermanos? Qué fuertes palabras, hermanos. Qué fuertes palabras que Bildad profirió para con la vida de Job. Decirle: hey, si tus hijos, prácticamente en otras palabras, si tus hijos están muertos, es porque ellos han pecado. Y mire, hermanos, hay predicadores, y yo espero, ¿verdad?, nunca cometer ese error. Pero mire, hermanos, hay predicadores que usan, hermanos, la enfermedad y lo que tú estás pasando porque estás en pecado. Ahora, tú conoces tu vida. Tú conoces tu vida. Tú conoces tus decisiones. Tú sabes por qué estás en la situación en la que te encuentras. Muchas veces, ¿verdad?, le decimos, es que Satanás, es verdad, aquí metió su cola. Muchas veces, hermanos, son nuestras propias decisiones. Recuerde que el único que le da lugar al diablo, ¿quién es? Nosotros. Somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. Sí, Satanás está como león rugiente, pero el único que le da lugar a Satanás eres tú y soy yo. Pero mire, hermanos, Bildad le dice a Job que la causa por la cual sus hijos han muerto ha sido por el pecado de ellos. Ahora, dentro de todas estas palabras que Bildad profirió contra Job, podemos encontrar esta verdad, hermanos, en Job, precisamente Job 8:7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. No cabe duda, hermanos, que Dios desea que nuestro postrer estado sea muy grande. Dios desea, hermanos, lo mejor para sus hijos y que ellos, hermanos, tengan un final, tengan un futuro, tengan, hermanos, en su vida, a los últimos días de su vida o durante su vida, hermanos, sea algo grande, muy grande. Hermanos, tu postrer estado será muy grande. Ese es el título, hermanos, de esta enseñanza. Tu postrer estado será muy grande. Quiero compartir, hermanos, al menos 3 verdades que encontramos en este versículo. La primera verdad, hermanos, es que todos tenemos un principio insignificante. Todos, hermanos, todos los que estamos aquí, tenemos un principio, ¿qué, hermanos? Insignificante. Así tú te creas la mejor persona, así tú te creas, ¿verdad? No, pues mi apellido aquí es de caché. No, tu principio es algo insignificante. No eres nada, escúchame bien, no eres nada sin Dios. No somos nada, hermanos, sin Dios. Podrás hacer lo que tú sepas hacer con tus fuerzas. Querrás hacer lo que tú quieras con tu vida. Hagas lo que hagas. Escúchame bien. Tú no eres nadie sin Dios. Nuestro estado, hermanos, todos tenemos un principio insignificante. Todos, hermanos, tenemos un principio que, hermanos, donde Dios fue, nos rescató, nos salvó, nos limpió, nos perdonó, hermanos, nos sacó, ¿verdad?, de un lugar donde usted y yo, hermanos, no podíamos salir. En un lugar, hermanos, donde éramos insignificantes, donde las personas, hermanos, sabían que nuestra vida, hermanos, no tenía fin. Todos nosotros, hermanos, tenemos un principio insignificante. La Biblia dice en Salmo 42, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. De ahí, hermanos, del lodo de la desesperación es donde usted y yo fuimos sacados. Nuestro estado, hermanos, es pequeño. El lugar, hermanos, donde Dios te salvó, donde Dios te rescató, eras una persona insignificante. Dice la Biblia, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pero vea lo que dice lo siguiente: puso mis pies sobre peña y enderezó
mis pasos. Mire, hermano, ese es parte del propósito de Dios. Sacarte, hermano, del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso, y enderezar, ¿qué, hermanos? Tus pasos. Porque, hermanos, cuando usted y yo fuimos salvos, cuando usted y yo, Dios nos rescató, fuimos limpiados, fuimos lavados, fuimos perdonados. Y mire, hermanos, en el momento en que Él puso nuestros pies sobre peña, dice la Biblia que Él enderezó nuestros... ¿Por qué cree que Él endereza nuestros pasos? Nos ama. Pero ¿a qué se refiere con enderezar nuestros pasos? Poner nuestros ojos a Él, ok. Pero ¿saben qué determina esto? En que usted ande en sus caminos. Que no vuelva a caer en el mismo lugar, en el mismo lodo. Hermanos, todos tenemos un principio insignificante, un principio, hermanos, que posiblemente y que posiblemente, hermanos, está en nuestra mente, no quisiéramos volver allá, del cual, hermanos, muchas veces no quisiéramos recordar. Nos avergüenza, hermanos. Yo, hermanos, hace tiempo, recién cuando fui salvo, yo me ponía a recordar de dónde Dios, hermanos, me sacó. De dónde Dios, hermanos, me rescató. De dónde Dios, verá, me había sacado. Y cuando tú te pones a recordar, hermanos, eso en lo personal, hermanos, yo veo mi vida y digo, ¿dónde estaría hoy si Dios no hubiese llegado a mi vida? ¿Dónde estaría hoy si mi vida, si Dios, verá, no hubiese mandado a alguien para testificarme? Hermanos, usted y yo no somos nada sin Dios. Juan 15:5, vaya conmigo por favor. Juan 15:5. Juan 15:5. Lean ustedes por favor Juan capítulo 15 verso 5. Juan capítulo 15 verso 5. ¿Estamos ahí, hermanos? En lo que llegan ustedes, léanlo por favor a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vea lo último, la Biblia dice que separados de Él, ¿qué dice? No puedes hacer tú nada. Sin Dios, hermanos, no somos nada. Podrás, escúchame bien, podrás hacer algo. Pero al final, hermanos, nuestra vida va a ser determinada en que no podemos hacer ¿qué? Nada. No somos nada sin Dios. Y si algo, escúchame bien, debes recordar, debes tú tener en tu mente, es en el lugar donde Dios te sacó. Si algo debes reconocer es que como personas, como creyentes, como hijos de Dios, hermanos, no somos nada sin Dios. El día, hermanos, en que fuiste salvo, no eras nada. Tu estado, hermanos, en ese momento, de acuerdo a este verso, eras alguien insignificante, alguien pequeño. Alguien, hermanos, que no daba ni un peso por ti. El día en que tú fuiste salvo no eras nada. La Biblia dice, Job 8:7, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Si te das cuenta, hermano, en la palabra de Dios, todos los personajes a los cuales Dios utilizó, a los cuales Dios llamó, hermanos, su estado era pequeño. Abraham, hermanos. Abraham estaba en un lugar donde Dios lo tuvo que sacar, donde Dios lo tuvo que llamar. Dice la Biblia que él creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sabe hasta dónde Dios lo llevó? Hasta cumplir la promesa que Dios le hizo. Que miró el mar, la arena, miró los cielos y le dijo Dios, así será tu descendencia. ¿Se acuerda de Moisés?
80 años, hermanos, 40 años en Egipto, 40 años, ¿verdad? Estando lejos de Egipto, lejos en el desierto. ¿De dónde Dios lo llamó, hermanos? ¿Y hasta qué hombre fue a los 120 años? Uno de los hombres más importantes para el pueblo de Israel. ¿Se acuerda, hermanos, de David? David, hermanos, era una persona, era un pastor en ese entonces de ovejas. Cuando su padre, ¿verdad?, presentó a todos sus hijos delante de Samuel, dijo: ya me acordé de uno, ya sé que tengo otro hijo. Era una persona, ¿qué? Insignificante. Pedro, hermanos, era una persona insignificante. Cuando él empezó a testificar después de que Jesús ascendió a los cielos, la Biblia dice, ¿verdad?, que en ese entonces los que estaban, ¿verdad?, ahí en los sacerdotes, si no mal recuerdo, cuestionaron a Pedro. Pedro testificó y dice: estos eran hombres sin letras. Era alguien pequeño, hermanos. Job, hermanos, aquel hombre que Satanás tocó su vida, pero Dios lo puso en una posición de grandeza. Hermanos, todos nosotros tenemos un principio insignificante. Por más que nosotros querramos, ¿verdad?, decir: no, yo soy alguien importante. No, delante de Dios no somos nada. No somos nada, hermanos, delante de Dios. Tú sin Dios, yo sin Dios, no somos absolutamente nada. Nada, hermanos. Por algo la Biblia dice ahí en el Salmo, vea hermanos, vaya conmigo y acompáñeme a Job 42. Job capítulo 42. Lo vamos a ver más adelante, pero acompáñenme por unos instantes ahí. Job capítulo 42. Ve, hermanos, cómo en el capítulo 8, verso 7, vemos ese verso que dice que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Pero vea lo que dice el capítulo 42, verso número 12. Léanlo ustedes, por favor. 1, 2, 3. Hasta ahí, hermanos. Dice la Biblia que bendijo Jehová el que postrer estado. ¿Cómo estaba el postrer estado, hermanos? Como alguien que dijimos, insignificante o pequeño. Vea usted en el capítulo 42 cómo Dios dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y de ahí, ¿verdad?, dice todo lo que Dios le bendijo. Hermanos, escuche bien esto: el principio no es el fin. Amén. El principio, hermanos, no es el fin. Y mire, hermanos, no importa de dónde tú vengas. No importa, hermanos, de dónde Dios te sacó. No importa de dónde Dios te rescató. No importa de dónde Dios te salvó. No importa, hermanos, de dónde tú fuiste salvado, dónde tú fuiste rescatado, de qué lodo, de qué lugar, de qué pecado, hermanos, Dios te rescató. Escúchame bien, Dios ya nos perdonó. Amén. Dios ya nos limpió. Dios ya nos lavó. Dios, hermanos, ya nos dio la victoria. Ya nos dio, hermanos, la salvación. Lo que importa, hermanos, es el deseo que Dios tiene para tu vida, para ti, para mí. Eso es lo que importa, hermanos. ¿Cómo es lo que Dios desea en tu vida? Que vayas en crecimiento, que vayas progresivamente creciendo en tu vida, tomando decisiones para que tu estado, que era pequeño, a la postre sea muy grande, hermanos. Sea muy grande. Recuerda esto: lo pequeño e insignificante que somos no determina, hermanos, no determina nuestro futuro. Pero lo que le decía yo en el mensaje, todo depende de usted y del lugar que tiene Dios en tu vida. Todo depende de ello, hermanos. Porque el deseo de Dios, como lo hemos visto, es que a pesar de ser insignificante, Dios quiere ser a la postre algo grande. Número 2, hermanos. Número 2. El lugar
el lugar o momento en el que te encuentres, Dios lo utilizará para hacer algo grande. Lo vuelvo a repetir. El lugar o momento en el que te encuentres, Dios lo utilizará para hacer algo grande. Lea nuevamente Job 8:7, por favor. Léalo, por favor. ¿Estamos ahí, hermanos? Job 8:7. Léanlo ustedes, por favor. 1, 2, 3. Si nos damos cuenta, hermanos, Job no estaba en la mejor posición en el capítulo 8. No estaba en la mejor posición. Lo había perdido absolutamente todo. No tenía, ¿qué, hermanos? Nada. Nada, hermanos. Job, hermanos, no se encontraba en el mejor momento de su vida. Lo había perdido todo. Y aunado a ello, hermanos, sus amigos lo señalaban por el estado en el que se encontraba. Hermanos, escucha bien esto. Dios utilizará todo a su alcance para cumplir sus propósitos en tu vida. Dios utilizará todo a su alcance para que Él cumpla su propósito en tu vida. Hermanos, Dios tenía un propósito para Job, que Él lo engrandeciera a pesar de sus pruebas y dificultades. La Biblia dice que con todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito a quién. Ese era el plan de Dios, hermanos. Y mira, hermanos, en el lugar o en el momento en que tú te encuentres ahorita, Dios lo va a utilizar para algo muy grande. Nunca deberías, escúchame bien, nunca deberías menospreciar lo que Dios permite en tu vida, lo que Dios permite en tu vida. Porque lo que utiliza para tu vida es para que tu postrer estado sea muy grande. Mire, hermanos, vaya conmigo a Salmo 92. Hay unos capítulos adelante, Salmo 92. Mire, hermanos, el cristiano es comparado con un árbol. Y ve aquí, hermanos, Salmo 92, verso 12 y 13. Salmo 92, verso 12 y 13. Les leo, hermanos, en lo que ustedes llegan. Salmo 92, 12, 13. El justo florecerá como, ¿qué, hermanos? La palmera. Crecerá, dice, como cedro en el Líbano. Plantados, ¿dónde, hermanos? En la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. ¿Qué, hermanos? Florecerá. Mira, hermanos, Dios, hermanos, desea crecimiento en nuestra vida. Dios desea, hermanos, que usted progrese, que usted crezca, que no se quede, hermanos, como una simple semilla, como una simple plantita, hermanos, sino que crezca, que florezca, que dé fruto, hermanos. A pesar, hermanos, del lugar donde usted esté, a pesar del tiempo que esté pasando, usted necesita crecer. La Biblia dice que el justo florecerá, hermanos. Hermanos, nosotros somos los justos. Amén. No por nosotros mismos, sino por la justicia de Dios. Pero la Biblia dice que el justo florecerá como la palmera. Tienes que permitir, escucha bien, que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida. El deseo de Dios es que a pesar del lugar, a pesar del momento en que te encuentres, tú puedes crecer, puedes madurar, puedes dar fruto, pero sobre todo, hermanos, puedes permanecer firme. Puedes permanecer firme, porque a pesar, hermanos, de lo insignificante que pudimos ser, a pesar, hermanos, del lugar donde Dios nos rescató, Él desea hacer algo muy grande. Él desea hacer algo muy grande en tu vida, en tu matrimonio, en la vida de tus hijos. Y mira, hermanos, Dios desea hacer algo muy grande con nosotros. Amén. Algo muy grande en nuestra iglesia. Algo muy grande y especial para nosotros. Pero escúchame bien, necesitas mantenerte firme. Crecer, como dice aquí. Florecer, hermanos.
Permanecer, continuar, hermanos, a pesar del momento, a pesar del tiempo, tú continúa. Porque escúchame bien, Dios te sacó del lodo cenagoso y enderezó tus pasos. Hermanos, que no te desanimes. Amén. No te desanimes, no te desesperes por el tiempo y el lugar en el que te encuentras. No tires la toalla, escúchame bien, no tires la toalla fácilmente. Recuerda, ya obtuvimos victoria. Amén. Ya tenemos victoria. Lo único que necesitamos es permanecer, es continuar. No tires la toalla, no te desesperes. Sigue orando, sigue leyendo la Biblia, sigue congregándote, sigue haciendo la voluntad de Dios, pero no te desesperes. No te desesperes. No te frustres. No caigas en desesperación. A pesar, escúchame bien, del lugar y el momento en el que te encuentres. Porque, hermanos, Dios utiliza todo eso para algo muy grande. Miren, hermanos, Job no sabía lo que Dios tenía preparado para él. No lo sabía, hermanos. Él simplemente, ¿verdad? Dice la Biblia que él no pecó delante de Dios. Pero si algo él hizo, hermanos, fue maldecir el día de su nacimiento. Pero miren, ni sus amigos, ni Job, ni su esposa conocían lo que Dios estaba haciendo. Hermanos, no te desanimes, no te desesperes, que no quieras, escúchame bien, volver atrás. Que no seas como los israelitas que salieron de Egipto y quisieron volver atrás. Ya Dios te salvó del mundo. No quieras volver atrás. Que no seas, escúchame bien, como la mujer de Lot, que se le dijo que nadie volteara ¿qué? Atrás. Pero ella volteó. Hermanos, porque Dios tiene un estado mejor en el que estás pasando hoy en día. Dios tiene un estado mucho mejor. Dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así debe ser en nuestra vida, hermanos. Una vida que va en aumento. Lejos, hermanos, de restarle, lejos, hermanos, de mantenernos, debe ir en aumento. Seguir tomando decisiones, seguir adelante, seguir, hermanos, haciendo la voluntad de Dios. No te desesperes, escúchame bien, no te desesperes en el lugar o momento en el que te encuentras. No lo hagas. Recuerda que es para algo muy grande, pero necesitas, lo que veíamos hace rato en la escuela dominical, necesitas fe. Necesitas fe para creer lo que Dios nos enseña en su bendita palabra. La Biblia dice que sin fe es imposible, que hermanos, agradar a Dios. ¿Sabe que cuando hay duda en tu corazón no estás agradando a Dios? Dice la Biblia que todo lo que procede de duda es, dígalo, hermanos, es pecado. Si te hace dudar, no es de Dios entonces. No es de Dios. No es de Dios. Todo lo que procede de duda es pecado. Y lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar. Necesitas fe. Para toda tu vida necesitas fe. Y la fe, hermanos, es creerle a ¿quién? A Dios y a su palabra. Si Dios nos enseña, hermanos, que nuestro postrer estado va a ser muy grande, es porque lo va a hacer. Lo va a hacer, hermanos. ¿Cómo? No lo sé, hermanos. ¿Cuándo? Tampoco lo sé, hermanos. Lo único que tú necesitas es tener fe. Creerle a Dios. Créele a Dios. Créele a su palabra. Créele, hermanos, a lo que Dios dice para con tu vida, que es imposible agradar, sin fe es imposible agradar a Dios. Y continúa diciendo este verso, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es, que hermanos, galardonador de los que le buscan. Hermanos,
Si tan solo usted y yo hiciéramos lo que Dios nos enseña, mire hermanos, seríamos las personas más felices del mundo. No estuvieses tú entretenido en tus problemas, ni en tus circunstancias, ni en tus adversidades. Porque lo único que pensarías es, ¿qué es lo que quiere mi Dios? Esa es otra distracción, hermanos, que voy a enseñar los miércoles. Pero escúchame bien y recuerda esto: el fin es mejor que el principio. Amén. El fin siempre será mejor que el principio. Número 3, hermanos, y último. Dios debe liderar tu vida para tu postrer estado. Lo voy a repetir. Dios debe liderar tu vida para tu postrer estado. No eres tú, no soy yo, es Dios. La Biblia dice en Job 8:7, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Hermanos, escuche bien esto. Job estaba en el lugar y momento que Dios había permitido en su vida. En otras palabras, hermanos, Job estaba en la voluntad de Dios. Ay, pero lo tenía sufriendo. ¿Era la voluntad de quién? De Dios. Y mire, hermanos, usted y yo menospreciamos la voluntad de Dios a veces. No, es que yo no creo que Dios quiera esta enfermedad en mi vida. Si es Dios, sí lo quiere. Pero a veces, hermanos, las enfermedades las causamos nosotros mismos. Ya no tomes coca. No, pastor, con la coca no se meta. Bien sabrosa. ¿Al rato qué va a haber, hermanos? Agua, hermanos, agua. Pero si traen una coca, a ver, no hay problema. Pero miren, hermanos, son nuestras propias decisiones. Son nuestras propias decisiones. Como bien puedes tomar una coca bien fría, como no, lo puedes hacer. Cuando el doctor, ¿verdad?, te dice nada, ¿verdad?, de sal, nada de esto, nada de aquello. Y tú dices, nada más ¿qué? Nada más tantito. Nada más por hoy, dice. Y ese por hoy, hermanos, se vuelve cada 8 días o todos los días. Pero miren, hermanos, Job estaba en la voluntad de Dios. Esa era la voluntad de Dios. ¿Difícil? Sí. ¿Perder a todos tus hijos en un solo día? Hermanos. Pero era la voluntad de Dios para Job. Porque lo que le tenía preparado, hermanos, era algo muy grande. Hermanos, escuche bien esto. Para Dios nada es casualidad. Nada, hermanos. Nada es casualidad para Dios. Hermanos, no fue casualidad el día que Jesús llegó a tu vida. No fue casualidad. Y mira, escúchame bien esto. El día que Jesús llegó a tu vida, Él no llegó a tu vida para darte cosas que hacer. Yo lo decía el miércoles, hermanos. Jesús no llegó a tu vida para darte problemas, no. Jesús no llegó a tu vida para darte más cosas por hacer, para hacer tu vida difícil, para hacer tu vida imposible. No, hermanos, perdóneme, discúlpeme, pero si usted tiene un pensamiento donde diga, desde que estoy en la iglesia me va mal, perdóneme, eso no es correcto. Dios no llega a tu vida por hacerte un daño. No. Cuando Marta y María recibieron a Jesús a su casa, dice la Biblia que había una cosa, hermanos, que ellos necesitaban hacer. Y era sentarse ¿a dónde? A los pies de Jesús. ¿Sabe quién decidió no sentarse? Marta. Recuerde esto, mire. Muchas cosas y una sola cosa. Lo que tú hagas, van a ser muchas cosas. Lo que Dios te pide es una sola cosa. ¿Qué es mejor, hermanos?
¿Muchas cosas? ¿Estar atareados? ¿O una sola cosa? Una sola cosa, hermanos. Hermanos, Dios no llegó a tu vida para darte más problemas. No. Él llegó a tu vida para que hagas una sola cosa. Vayas a Él, vayas a su presencia y te sientes a sus pies. Que hagas eso. Que dejes que Dios te hable. Que dejes que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida. Pero mire, hermanos, para Dios nada es casualidad. Y nada, hermanos, no fue casualidad el día en que Jesús llegó a tu vida. Hay un propósito en tu vida. ¿Cuál? Ese es algo que tú tienes que orar a Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Cuántos años llevas de cristianismo? Y de esos años de cristianismo, ¿cuántos años realmente tú has vivido en la voluntad de Dios? ¿Estás cumpliendo el propósito de Dios? Dios desea, escúchame bien, Dios desea llevarte a todos los capítulos de tu vida hasta que llegues al capítulo 42. A ese capítulo hermoso que todos tenemos en nuestra vida, hermanos. Ese capítulo 42. Dios, desde el momento en que llegó a tu vida, en ese primer capítulo, en ese, ¿verdad?, donde tu estado era algo pequeño, algo insignificante, Dios te quiere llevar. Dios llegó a tu vida porque quiere llevarte a todos los capítulos, todos. Él desea guiarte en todos, hasta llegar al capítulo, ¿qué dijimos? 42. Que tú desconoces, que yo desconozco. Que sí conocemos de Job en el capítulo 42. Vaya conmigo a Job 42. ¿Qué hay en el capítulo 42? Vea lo que dice la Biblia, hermanos, en el capítulo 42. Y es el último capítulo, hermanos, de este libro. ¿Estamos ahí, hermanos? La Biblia dice y comienza diciendo: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo, que hermanos, lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no, que hermanos, entendía. Tú necesitas conocer a Dios, hermano, hermana. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no, que hermanos, comprendía. Verso 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me, que hermanos, me enseñarás. Habla de una relación personal. De oídas, dice, te había oído, mas ahora mis ojos, que hermanos, te ven. Había escuchado de ti que hacías esto, que hacías aquello, pero ahora, dice la Biblia, ahora mis ojos, que hermanos, te ven. Había escuchado que eras un Dios grande, pero ahora lo estoy viviendo en mi vida, que realmente eres un Dios grande. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y vea lo que dice los siguientes versos. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto. ¿Como quién, hermanos? Como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros, etcétera. Vea lo que dice el verso número 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó, dice la Biblia, al doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová, ¿que quién, hermanos?
Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Ustedes, verso 12, por favor. 1, 2, 3. Ve, hermanos, escuche bien esto. El deseo de Dios es llevarte desde el momento en que Él te sacó de ese lodo cenagoso, de ese lugar, de ese estado pequeño, tomar tu mano como el padre, la madre toma la mano de su hijo, de su hija, y los va llevando, conduciendo. Desde el primer capítulo de tu vida hasta el último capítulo, ¿verdad? Simbólicamente hablando, al capítulo 42. Ese es el deseo de Dios. Que el estado pequeño en el cual tú te encontrabas, tu postrer estado sea muy grande. Pero sabes, dentro de ese camino y dentro de ese capítulo, puedes determinar que Dios te siga guiando, Dios te siga llevando. O un día, ¿verdad? Como los niños, cuando ya no quieren nada con papá y con mamá, sueltan ¿qué? La mano. Es tu decisión. Hay un libro, hermanos, que leí. El libro se titula El pastor como predicador. Y escuche bien lo que dice este autor. No hay nada que vayamos a sufrir en el ministerio, habla a los pastores. No hay nada que vayamos a sufrir en el ministerio que no se nos devuelva infinitamente. Desde las orillas del cielo miraremos hacia atrás y diremos: oh, valió la pena 1000 veces. Tal vez tú no lo entiendas ahorita, lo que esté pasando en tu vida. Tal vez no lo comprendas. Tal vez digas: ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? No, pregúntale a Dios para qué Dios está poniéndote en esa posición, en ese lugar, en el momento. ¿Para qué? ¿Qué quiere Dios probar de tu vida? ¿Qué quiere Dios probar de tu corazón? Porque el día de mañana, hermanos, el día que tú pases ese capítulo de tu vida, te darás cuenta que valió la pena. Valió la pena. Pero sabes, tú necesitas estar en la voluntad de Dios. Tú necesitas estar en el lugar y en el tiempo que Dios quiere. Pregúntale a Dios en esta tarde si realmente estás en el lugar y en el tiempo que Dios quiere y que Dios desea en tu vida. Si realmente, hermanos, estás en el lugar donde deberías estar. No hablo, hermanos, de la iglesia, porque si algo reconozco, hermanos, es que la voluntad de Dios es que estés aquí. Hablo, hermanos, del lugar y la situación en la cual te encuentras. Hablo la manera en que tú vives. Hablo la manera en que tú piensas. Hablo la manera, hermanos, en que tú estás viviendo hoy en día. ¿Realmente la voluntad de Dios? Si nos damos cuenta, hermanos, la mayoría de los siervos de Dios comenzaron siendo algo pequeños, pero Dios lo puso en una posición grande. Josué, ¿se acuerda, hermanos? Josué, hermanos, dice la Biblia que era siervo de Moisés, pero que después fue siervo de Jehová. He aquí mi siervo Jehová, mi siervo Moisés ha muerto, dice Dios. Levántate, le dice Dios a Josué. Y conforme va, ¿verdad?, él tomando decisiones, capítulo 1, verso 8, si no mal recuerdo, 9, dice: nunca se apartará de tu boca, ¿qué? Dios se lo recalcó, antes de empezar en tu vida, capítulo 1, necesitas estar firme en la palabra de Dios. Capítulo 3, hermanos, en los primeros versos, la Biblia dice que Jehová le dice a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte. Hermanos, todos ellos, los personajes bíblicos, todos ellos necesitaron confiar y tener fe en Dios para decidir ser llevados por Dios al estado que Él deseaba. Hermanos, deja que Dios lidere tu vida. Desde el momento en que tú decidiste recibir a Jesús en tu vida y le dijiste:
quiero que tú seas mi Salvador, quiero que tú seas mi todo. Déjalo que siga siendo, hermanos, el todo en tu vida, en tus decisiones, en tu manera de pensar, en tu manera de ser. Deja que Dios lidere tu postrer estado, que Dios te dirija donde Él desea. Recuerda esto, Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La clave es esto, hermanos. Todos los que, ¿qué, hermanos? Aman a Dios. Aman a Dios. Si tú amas a Dios, amarás las cosas que Él ama. ¿Cómo sabes que amas a Dios? Pregúntate, ¿amas las cosas que Él ama? ¿Amas las cosas que Él ama? ¿Qué ama Dios, hermanos? Las almas. Alma la iglesia. Deja, escúchame bien, que Dios lidere tu postrer estado. Ruega a Dios, escúchame bien, que dirija tu vida, que estés en el lugar y momento que Dios desea, que no sea tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Salmo 143:10, vamos para allá, por favor. Salmo 143, libro de los Salmos 143. Lean ustedes, por favor, el verso número 10. Salmos 143, número 10. 143:10. Lea este verso, hermanos, y vea cómo el salmista dice en este verso. Ustedes, 1, 2, 3. ¿Sabe? Ese debe ser su oración en su vida. Dice la Biblia, verso 10, enséñame a hacer tu voluntad. Dice, porque tú eres, ¿qué, hermanos? Mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra ¿de dónde? De rectitud. Hermanos, deje que Dios lidere su vida en todo momento y en todo tiempo. Recuerde esto, Job 8:7, y aunque tu principio, dice la Biblia, y aunque tu principio haya sido, ¿qué, hermanos? Pequeño, tu postrer estado será, ¿qué? Muy grande. Siempre y cuando, hermanos, usted camine en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Pongámonos en pie, hermanos. Terminamos. Padre bendito.